Imagina llegar a urgencias con tu hija herida, dejarla en manos del personal médico y quedarte dormido en la sala de espera, esperando noticias. Hasta ahí, todo normal, pero cuando despiertas, nadie sabe de qué estás hablando. No hay registros, no hay cámaras que muestren a tu familia, y el mismo hospital que supuestamente los admitió, ahora te dice que llegaste solo. ¿Qué harías tú? ¿A quién le creerías? ¿A ellos o a tus propios recuerdos? Hoy te cuento la historia de Ray Monroe, un hombre que ese día fue al hospital a salvar a su hija y terminó enfrentándose a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Aunque quizás la verdad más perturbadora no estaba dentro de ese hospital, sino dentro de su propia mente. En el Día de Acción de Gracias, Ray Monroe conduce hacia Minneapolis junto a su esposa Joanne y su pequeña hija Perry para pasar las festividades con los suegros, una familia con la que Ray nunca ha logrado congeniar del todo. Durante el trayecto, mientras Perry escucha música en el asiento trasero, ajena a todo, sus padres comienzan a discutir por la actitud de la familia de Joanne hacia Ray, aunque en el fondo ambos evitan hablar de los problemas más profundos que los separan. La conversación se interrumpe cuando Perry anuncia que su reproductor de música se quedó sin batería. Joanne propone jugar un juego para entretenerla, pero Ray sugiere cantar juntos. Sin embargo, mientras entonan la canción favorita de Perry, Ray observa la expresión distante e indiferente de su esposa, y en ese momento, comprende con más claridad que nunca cuán lejos han llegado a estar el uno del otro. Minutos después, Perry pide parar para ir al baño. En la siguiente gasolinera, Joanne lleva a la niña al servicio, mientras Ray entra a la tienda a buscar pilas para el reproductor, un café y una bebida para su esposa. A pesar de llevar 8 años sin beber alcohol, la tensión acumulada lo lleva a pedirle a la cajera un par de botellines de licor. Los sostiene entre sus manos, dudando, pero finalmente decide pagarlos. En ese momento descubre que el local solo acepta efectivo, por lo que devuelve las pilas y regresa al coche con el resto de las cosas, diciéndole a su familia que la tienda no tenía pilas. De vuelta en el estacionamiento, Joanne nota que Perry ha olvidado su espejito compacto y le pide a Ray que lo busque debajo de los asientos. Ella regresa al baño a ver si quedó ahí. Ray saca a Perry del coche y le pide que no se aleje mientras él busca. Sin embargo, la niña nota un globo brillante y camina hacia él con curiosidad. Al otro lado, un perro callejero capta su atención. Al principio se acerca emocionada, pero cuando el animal comienza a avanzar hacia ella, Perry se asusta y retrocede lentamente llamando a su padre en voz baja. Ray, concentrado en la música, no escucha los llamados de su hija hasta que es demasiado tarde. Al alzar la vista, la ve parada al borde de un pozo de construcción abierto. Ray intenta espantar al perro lanzándole una piedra para que Perry pueda calmarse, pero el movimiento del animal sobresalta a la niña, quien pierde el equilibrio y cae al interior del pozo. Sin pensarlo, Ray salta tras ella. Se golpea la cabeza al caer y pierde el conocimiento por unos instantes. Al despertar, ve a Joanne bajar al fondo del pozo desesperada, para comprobar el estado de su familia. Ray logra incorporarse lentamente, mientras su esposa, fuera de sí, lo sacude para que reaccione. Él necesita un momento para serenarse. Cierra los ojos, respira profundo y finalmente recupera la calma. Al abrir los ojos, observa a Joanne inclinada sobre Perry, verificando que la pequeña está bien. Ray carga a Perry y los tres regresan al coche. Joanne sube al asiento trasero sosteniendo a la niña y quiere llamar a una ambulancia, pero Ray insiste en que él puede llevarlos al hospital más rápido y se pone al volante. Conduce a toda velocidad, por momentos al límite del control, hasta llegar a urgencias. Al llegar al hospital, la sala de emergencias está completamente llena. Luego de acomodar a Joanne con Perry, Ray se dirige a la recepción, donde le indican que tome asiento. La espera desespera a Joanne, quien le exige que haga algo. Ray regresa al mostrador a insistir y, mientras se registra, escucha cómo el personal le informa al Dr. Bertram sobre una paciente de unos 15 años que acaba de ingresar. De vuelta en la sala de espera, Joanne se disculpa por su reacción y le agradece a Ray por haber actuado tan rápido. La situación parece acercarlos un poco, notando que su esposa tiene dolor de cabeza. Ray va a buscarle algo de tomar y observa cómo llegan en ambulancia 2 adolescentes, víctimas de un accidente de tráfico. Poco después los llaman para completar el ingreso de Perry,
Durante el proceso, la administrativa detecta en el seguro médico de Ray el nombre de una dependiente anterior llamada Abby Monroe, quien resulta ser su primera esposa, ya fallecida. Cuando la funcionaria pregunta si desean registrar a Perry como donante de órganos, Joanne se niega de inmediato y también se abstiene de revelar el grupo sanguíneo de la niña. Mientras la empleada sale a consultar con sus superiores, Ray escucha una conversación del personal que le resulta sospechosamente similar a la que había oído antes en recepción, en la que informan al Dr. Bertram sobre una niña de 6 años con tipo de sangre desconocido. La enfermera Anne los acompaña al área de urgencias, explica que el hospital atiende a 3 condados y que esa noche el accidente de los 2 adolescentes ha generado un caos adicional. Les asegura que un médico los atenderá pronto. Momentos después llega el Dr. Bertram, quien examina a Perry y determina que tiene una fractura en el radio distal, aunque solicita una radiografía para confirmarlo. Tras una valoración más completa, le comunica a Ray y Joanne que, dado que están de viaje, considera prudente realizarle una tomografía computarizada para descartar lesiones internas, aunque advierte que es un procedimiento costoso. Ray acepta sin dudar. El médico también nota los rasguños y cortes en el rostro de Ray, quien los resta importancia. Ray tranquiliza a Joanne diciéndole que la tomografía es solo una medida preventiva y que saldrán adelante juntos. Mientras espera sentado, observa que llevan pacientes al nivel inferior para cirugía y, queriendo aliviar el ambiente, propone alojarse esa noche en un motel como en los viejos tiempos y retomar el viaje al día siguiente. A Joanne le parece una idea excelente. Un camillero amable llamado Bruce llega para llevar a Perry a la tomografía. Ray y Joanne lo siguen, pero Bruce les informa que solo puede bajar con un acompañante al nivel inferior y sugiere que Ray espere en recepción, ya que el proceso puede tardar. Ray se despide de su familia con un gesto mientras las puertas del ascensor se cierran. En ese instante, nota que se dirigen al piso inferior, el mismo al que antes habían llevado a los pacientes de cirugía, y la observación lo inquieta. De regreso en la sala de espera, el agotamiento del día termina venciéndolo, y Ray se queda dormido. Horas después, al despertar y ir a lavarse la cara, descubre que alguien le ha curado y vendado los rasguños de la frente, aunque no recuerda en absoluto cuándo sucedió. Sin detenerse demasiado en ese detalle, Ray cae en cuenta de que han pasado varias horas sin que Joanne ni Perry hayan regresado y se acerca a la enfermera a pedir información. La enfermera le pide que tome asiento y le asegura que aparecerán pronto. Ray vuelve a la sala de espera e intenta distraerse con una revista, pero una anciana que lleva esperando desde la mañana a que atiendan a su esposo inicia conversación con él. La inquietud de Ray crece hasta convertirse en pánico. Se acerca al mostrador nuevamente y, visiblemente alterado, exige que llamen al área de tomografías para preguntar por su esposa y su hija. La enfermera realiza la llamada y, tras una breve conversación, le responde que desde las 9 de la mañana no se ha realizado ninguna tomografía, salvo la de una mujer de 62 años. Desesperado y confundido, Ray irrumpe en el área de urgencias. La enfermera envía a un camillero tras él. Ray corre hasta la cama donde Perry había sido atendida. Abre la cortina con la esperanza de encontrar a su familia, pero al otro lado hay otra familia en pleno tratamiento. Ray se disculpa con la familia que había interrumpido, y en ese momento, un camillero lo alcanza. Poco después llega el Dr. Lucato, quien se presenta, calma a Ray, y tras escuchar su relato, revisa la lista de registros del día, sin encontrar ningún Monroe. Ray entonces divisa a la enfermera Anne desde lejos, y, aliviado de ver a alguien que puede confirmar su historia, señala que ella había atendido a su familia más temprano. El Dr. Lucato la llama y le pregunta por Ray, pero Anne declara que lo conoce únicamente porque fue tratado esa misma mañana por una lesión en la cabeza, sin hacer ninguna mención de Joanne ni de Perry. El miedo se apodera completamente de Ray, pierde el control, exige ver a su familia, y provoca tal escena que el Dr. Lucato ordena que lo sujeten e inyecten con un sedante para calmarlo. Lo acuestan en una camilla y los hombres salen de la habitación. En cuanto se quedan solos, Ray se levanta, los observa a través del vidrio de la puerta y los ve reír, convencido de que él y su familia son el tema de conversación. Mientras el sedante comienza a hacer efecto, Ray lucha desesperadamente por mantenerse despierto, dándose golpes en la cara para no caer. Revuelve el botiquín, encuentra una EpiPen y, con manos temblorosas pero con la determinación de un hombre que siente que está perdiendo a su familia para siempre,
Se inyecta varias dosis esperando contrarrestar los efectos del sedante. Minutos después, rompe una ventana para escapar. Mientras deambula por los pasillos, se sorprende al ver a Bruce, el camillero amable que se había llevado a Perry, ahora vestido con bata de médico y atendiendo pacientes. Antes de que pueda procesar lo que está viendo, los guardias de seguridad lo detectan y comienza una larga y frenética persecución por los pasillos del hospital. Ray logra escabullirse y salir al exterior, donde se esconde en la parte trasera de un camión hasta que el peligro pasa. Una vez despejado el área, regresa a su coche. Al buscar entre los objetos del interior, encuentra el reproductor de música de Perry y se derrumba, llorando de miedo y desesperación ante la posibilidad de haber perdido a su familia. Mientras intenta pensar cómo continuar la búsqueda, solo contra todo el personal del hospital, observa una patrulla de policía frente al edificio y corre hacia ella. Se lanza delante del vehículo para detenerlo y, cuando los agentes se acercan, intenta explicarles lo ocurrido de forma atropellada e incoherente. Ray les muestra su identificación, una foto de su familia, y les cuenta todo lo sucedido, incluyendo que el personal del hospital intentó sedarlo y encerrarlo contra su voluntad, y cómo logró escapar. Les da los nombres de todos los implicados. La agente Childs le ofrece acompañarlo de vuelta al hospital para hablar con el personal. Al verlos llegar, la enfermera de recepción llama de inmediato a seguridad y los pone en alerta máxima. Un empleado llamado Jeff los conduce al área de urgencias y le informa al Dr. Lucato, en voz baja, casi con disculpas, que Ray había logrado escapar de la habitación donde estaba retenido. La agente Childs interfiere preguntando por qué esa información se maneja como un secreto, y luego le consulta al Dr. Lucato si conoce a la familia de Ray. El médico responde que, según el personal de enfermería, Ray había llegado solo al hospital buscando atención por una lesión en la cabeza. Ray lo contradice de inmediato, insistiendo en que había visto a su familia ser llevada al nivel inferior para la tomografía. La agente Childs pide que los conduzcan al tercer piso, donde están los laboratorios de imágenes, aunque Ray continúa repitiendo que el ascensor había bajado, no subido. Ray insiste en que algo sospechoso está ocurriendo dentro del hospital y solo se calma un poco cuando le informan que el Dr. Bertram está en camino para aclarar la situación. Mientras esperan, Ray observa en silencio cómo todos a su alrededor siguen con sus rutinas sin ninguna preocupación, mientras su mundo se desmorona. En ese momento se anuncia que la lista de registros de la mañana ha sido recuperada del basurero. Ray se lanza esperanzado a revisar el documento que cree puede probar su historia, pero el golpe es brutal. Solo aparece su nombre, sin ninguna mención de Perry. Antes de que pueda asimilarlo, llega el Dr. Bertram. Ray lo confronta pidiéndole que confirme que atendió a su hija, y para su inmenso alivio, el médico reconoce haberlo visto. La agente Childs pide silencio y le pregunta al Dr. Bertram sobre las circunstancias del encuentro. El médico explica que otro colega le pidió que evaluara a Ray, quien le había dicho a la enfermera Ann que había tenido un accidente de tráfico y que su comportamiento le pareció bastante errático. La situación continúa empeorando para Ray. Jeff propone revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital para zanjar el asunto de una vez, y todos aceptan. Comienza a reproducir el material desde la mañana temprano. Ray se ve a sí mismo llegando, hablando con recepción y sentándose en la sala de espera, y aguarda ansioso el momento en que aparezca Joanne, entrando con Perry en brazos. Ese momento nunca llega. Las únicas personas que aparecen son los empleados del hospital. Los agentes comienzan a dudar de la historia de Ray. Incluso la fotografía de su familia que les había mostrado pierde peso como prueba, pues podría tratarse de cualquier persona de su entorno. Ray hace un último esfuerzo por mantenerse en pie y recuerda la gasolinera donde se detuvieron esa mañana, insistiendo en que el personal puede confirmar que estuvo allí con su familia. Luego el Dr. Bertram lo llama aparte y le dice que ha encontrado a alguien que puede ayudar a esclarecer todo. Mientras Ray cruza el pasillo, sus ojos caen sobre la bufanda de Perry tirada en el suelo. La recoge y rompe a llorar. La agente Childs se la quita para examinarla y descubre que tiene manchas de sangre. Ray explica de inmediato que la sangre es suya, producto del golpe que se dio al caer al pozo tras su hija, y que por lo tanto no hay nada de qué preocuparse. El agente le advierte severamente que se controle o enfrentará consecuencias legales. Entonces se presenta la doctora Teresa Jacobs, psiquiatra del condado,
quien le propone a Ray hablar en privado para ayudarlo a encontrar a Joan y a Perry. Ray acepta y la sigue. La doctora le informa que el formulario de admisión también ha sido encontrado y que, al igual que la lista de registros, solo contiene el nombre de Ray, sin rastro de Perry. Luego comienza a interrogarlo sobre Abby, su primera esposa, y sobre si había estado bebiendo ese día, insinuando que el alcohol podría tener alguna relación con la desaparición de su familia. Ray se irrita profundamente y le deja claro que lleva 8 años sin probar una gota de alcohol, desde la noche en que Abby murió en un accidente de tráfico. La doctora Jacobs propone regresar al lugar donde Perry se lastimó, y todos se dirigen a la gasolinera. Allí, la perra rastreadora Mandy recibe la bufanda de Perry para olfatear y comienza la búsqueda. Ray lo sigue en silencio, con el corazón destrozado, y se acerca al sitio del accidente. Al cabo de unos minutos, Mandy localiza algo que llama la atención de los agentes: el espejito compacto de Perry, el mismo objeto que había desencadenado toda la tragedia esa mañana. Ray concluye que Perry debió llevarlo en el bolsillo y se le cayó durante la caída. Pero lo más alarmante está por llegar. Bajo la nieve, los agentes descubren un charco de sangre seca. Ray insiste en que es su sangre, producto del golpe en la cabeza, pero la cantidad es demasiado grande para atribuírsela únicamente a esa herida, y la preocupación por el paradero de Joan y Perry se intensifica. El agente Griggs le explica las implicaciones del hallazgo, y Ray reacciona con demencia. La agente Childs corta el altercado y ordena llamar a la unidad de investigación de la escena del crimen. La doctora Jacobs interviene para bajar la tensión. Ray, visiblemente al límite, intenta reconstruir en voz alta lo que ocurrió. ¿Cómo lanzó la piedra? ¿Cómo intentó atrapar a Perry antes de que cayera? Al escucharse decirlo, las piernas le fallan y cae de rodillas, completamente abatido. La doctora continúa presionándolo, sugiriendo que Ray había perdido el control, movido por la frustración hacia su esposa y su hija, y que no podía aceptar lo que él mismo había provocado, igual que aquella vez con Abby. Inundado de confusión y dolor, Ray se queda paralizado, con la mirada perdida y sin voluntad para defenderse. Los agentes se acercan para arrestarlo por el presunto asesinato de su familia. En ese instante, antes de que lo esposaran, Ray escucha el ladrido de los perros. Levanta la vista y ve a Mandy ladrándole al perro callejero, el mismo que había asustado a Perry esa mañana. Es como si despertara de golpe. Todo vuelve a cobrar sentido. Ray recupera sus fuerzas de un momento a otro y, de forma completamente inesperada, le arrebata el arma a uno de los agentes, apunta a la doctora Jacobs y obliga a todos a retroceder lentamente hasta la gasolinera, donde los encierra. Sin hacer caso a las palabras de la doctora, Ray le toma la tarjeta de acceso, cierra el lugar con llave, sube a la patrulla y regresa a toda velocidad al hospital. Una vez allí, entra de manera discreta y armado recorre los pasillos. En el camino se detiene frente a una ventana donde un joven padre contempla a su recién nacido con una ternura desbordante. Ray se queda unos instantes junto a él, observando los pequeños rostros de los bebés, y en ese momento toda su vida desfila ante sus ojos. La muerte de Abby, el accidente de Perry, todo lo vivido ese día. Abrumado por la emoción, permanece allí unos minutos, prometiéndose a sí mismo que hará todo lo que sea necesario para encontrar a su familia o morir en el intento. Con una determinación renovada, Ray se pone una bata blanca para hacerse pasar por médico y logra llegar al ascensor sin ser detectado. Sin embargo, al intentar acceder al nivel inferior, descubre que necesita una tarjeta especial. Mientras piensa cómo conseguirla, entra al ascensor un empleado llamado Jeff. Ray lo encañona para obligarlo a llevarlo con su familia. Se desata una pelea intensa dentro del ascensor y Ray termina matando a Jeff. Luego usa su tarjeta para bajar al nivel inferior y comienza a recorrer los pasillos con cautela. Poco después, Ray ve en un bote de basura el muñeco que Bruce le había regalado a Perry momentos antes de llevársela, y la certeza de que su familia está retenida en ese lugar se vuelve insoportable. Desesperado por entender qué está ocurriendo, Ray reúne todos los detalles sospechosos que ha ido acumulando a lo largo del día y llega a una conclusión aterradora. El personal del hospital está asesinando pacientes para extraerles y traficar con sus órganos. Ray apresura el paso por el pasillo y encuentra una habitación con 2 cuerpos cubiertos por sábanas. Entra con sigilo, las retira
y descubre que se trata de los 2 adolescentes que había visto llegar en ambulancia al inicio de la noche. Sus cuerpos están completamente vaciados, sin ningún órgano vital. El pánico lo invade al comprender que ese mismo destino puede estar esperando a su familia. Continúa buscando y ve a la empleada de admisiones, ahora vestida como enfermera, entrar a una habitación. La sigue desconcertado, y al asomarse encuentra a Perry inconsciente sobre una camilla, rodeada por el Dr. Lucato y su equipo, listos para operar. Ray irrumpe apuntando con el arma. Obliga al equipo a quitarse las mascarillas y a mirarlo a los ojos. Luego divisa a Joan sedada en otro rincón y corre a socorrerla. Joan recobra el conocimiento y le confirma que los habían estado siguiendo desde antes. Ray le pide que sostenga a Perry mientras él los saca de allí. Al intentar marcharse, el Dr. Lucato y su equipo tratan de detenerlos e inyectarles alguna sustancia. Ray provoca una explosión de gas y logran escapar. Mientras saca a su familia en silla de ruedas por los pasillos, Bruce intenta interponerse, pero Ray le dispara en la pierna sin dudarlo y salen del hospital. Llegan al coche. Ray acomoda a su familia en el asiento trasero, sube al volante y con la pesadilla finalmente terminada se permite un momento para respirar. Emprenden la marcha alejándose del hospital. Ray comprueba que su familia está bien y con una calma que no sentía desde hacía mucho, comienza a cantar la canción del arco iris. Mira a través del espejo retrovisor a Joan y a Perry y se promete a sí mismo que siempre estará ahí para protegerlas y que hará todo lo posible para reconstruir su matrimonio. Sin embargo, el espejo retrovisor no refleja lo que Ray cree ver. La mente de Ray, fracturada e incapaz de enfrentar una realidad devastadora, ha construido su propia versión de los hechos. En la verdad que el espejo revela, no hay familia rescatada. En el asiento trasero yace inconsciente un hombre enfermo que Ray arrancó de una cirugía, mientras que los cuerpos sin vida de Perry, quien nunca sobrevivió a la caída al pozo, y de Joan, a quien Ray empujó accidentalmente contra un objeto punzante durante el caos en el foso, permanecen cubiertos por una manta. Incapaz de soportar la pérdida por segunda vez en su vida, la mente de Ray reescribió cada momento, cada conversación y cada escena del día entero para convertirse en el héroe que salva a su familia de una red criminal de tráfico de órganos, en lugar del hombre destrozado que debe cargar con su muerte. Es la única realidad que conoce, y en ella, Ray termina de cantar su canción, mira con amor a través del espejo y sonríe. Espero te haya gustado el video.